Saludos amigos, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente por acá. Hoy vamos a conversar sobre la Iglesia Católica. Crisis en la Iglesia, cisma o destrucción, la destitución del obispo Strickland, la punta del iceberg. Nosotros recientemente hicimos un programa sobre la destitución de este obispo de Texas, Strickland. Y nos llamó la atención la cantidad de comentarios que generaron o que se generó. Algunos muy críticos, bueno, cuestionando el programa en sí, y eso nos dejó reflexionando y nos empujó a ahondar un poco más en el tema. En ese sentido, esa es la idea del día de hoy, porque con mucha sorpresa, al ahondar en el tema, nos encontramos con informaciones realmente impactantes y que apuntan a que el título no es para nada exagerado. eh, Estamos a puertas de una crisis de la iglesia y posiblemente podamos ver una cisma en la misma o la destrucción de la Iglesia Católica como institución después de más de 2000 años. Como recordarán, en ese programa anterior hicimos una radiografía superficial del Papa Francisco, su currículum, de dónde había salido, y hicimos una versión corta que llamamos el Papa Francisco, el Papa comunista, y en ese video explicábamos su historia, una especie de currículum bueno, ser comunista para algunos no es malo, eh, es creer en una forma de gobierno o de estructurar el poder. Y ciertamente, por lo menos en mi caso, me parece que su actuación, ah, y sus ideales y su historia de vida apuntan a que es una persona inclinada hacia la izquierda. Yo en su momento comenté que basta con ver los videos y las fotografías donde el Papa Francisco se está tomando fotos con cualquier dictador socialista o comunista con una sonrisa a la pareja, y cuando se toma una foto frente a alguna persona conservadora, un Trump o un Bolsonaro, tiene una cara de desagrado. Pero bueno, el punto de hoy era retomar el caso de la destitución del obispo Strickland, tratar de entender la motivación para la misma, aun cuando ya lo habíamos abordado en su momento. Pero yo creo que la cantidad de información que conseguimos, Farah, nos dejó impresionados, posiblemente negativamente, eh, eh, porque tuvimos que ahondar en el tema del Papa, y no solo conseguimos nuevos elementos sobre su inclinación hacia la izquierda, eh, su visión del progresista, esa palabra de moda que lo que denota es una pasión hacia la izquierda y hacia el socialismo. El progresismo al final, en esta época, por lo menos para mí como concepto, se refiere a esas nuevas tendencias de la izquierda. Y ciertamente por sus prácticas y por su mismo discurso, el Papa apunta hacia eso, pero nos conseguimos también con sorpresa los comentarios de algunas personas allegadas a él, e incluso conseguimos un libro que está en Amazon, que se llama El Papa Dictador. Imagínense ustedes, ese es un libro del año 2018 de Marcantonio Corona, que entiendo que es una persona que ha estado muy cercano al Papa desde su salud,
desde su llegada al Vaticano, y que a lo largo del libro lo describe como eso, como un dictador, una persona muy rígida, muy dura, eh, que quiere controlar todo, una persona también muy autoritaria. eh, Pareciera un papa completamente distinto a sus antecesores. De hecho, yo siempre pensé que el papa anterior, eh, el alemán, Además, ah, era posiblemente uno de los papas tal vez más duro por su forma de hablar y por su actuación, pero yo quedé impactado al conocer este libro y profundizar un poco en el mismo, y es como que todo empieza a hacerte clic porque esos comentarios que nos hicieron de crítica, como dije, nos empujaron a tratar de ver la película con mayor amplitud y ver si nosotros estábamos equivocados en las consideraciones, pero ciertamente nos empujó a que una serie de eventos que nosotros conocíamos y otros que conocimos en la investigación apuntaran al perfil del Papa. Yo creo que aquí es un entre paréntesis importante que y pues les pido que se suscriben y se suscriban al canal porque es una forma de apoyarnos, que todo este trabajo que ustedes ven, valga la redundancia, lleva trabajo. Porque, por ejemplo, yo no soy experto en derecho canónico, ni soy teólogo, pero para poder explicarles a ustedes esto, para poder comentar sobre esto, definitivamente Farah, que es abogada, yo que soy doctor en ciencia política, tuvimos que meternos también con algo de esas disciplinas, tanto de derecho como de teología, para, si bien uno tiene una educación religiosa, yo soy católico de nacimiento y practicante, necesitábamos un poco más de profundidad para hacer el perfil de lo que está sucediendo con el Papa, con la crisis de la iglesia y con el caso de Strickland, que por eso en el título tenemos la punta del iceberg, porque la verdad que es eso, o sea, esta destitución de Strickland eh, es muy compleja y la podemos abordar desde muchos ámbitos. Si lo abordamos desde la parte de derecho canónico, creo que pocas veces se había visto una destitución de este estilo en la cual no hubo proceso. Y ciertamente eso parece darle validez al título de este libro. Eh, Strickland simplemente lo destituyeron eh, sin explicación, sin explicación. Eh, Hay una serie de eventos relacionados. Él estuvo, no sé si recuerdan, en el mes de junio hubo una actividad en el estadio de Dodgers de Los Ángeles, que eran una gente de la comunidad Rainbow, vestidos de monja, y el obispo Strickland fue para ese evento con miles de personas a manifestar su desagrado. Eso molestó en el Vaticano porque Strickland no pidió permiso, como que asistir a un evento a defender la palabra de Dios y los valores tradicionales de la iglesia necesiten la aprobación del Papa y de otras personas. Y después de allí se da el caso de la convocatoria a un sínodo. El, Se inicia, me imagino que algún tipo de ruido dentro del Vaticano, ya tenían identificados al obispo Strickland y le mandan una comisión canónica, creo que es el nombre que se le da, que fueron a Texas durante 2, 3 días a conversar con el obispo
ver cómo estaba la situación allá, le llevan el informe al Papa y el resultado es la destitución de Strickland sin ninguna explicación. Normalmente, según ustedes saben que el Vaticano es un estado más, se llama el Estado del Vaticano, y el presidente del Vaticano es el Papa. Y como todo país tiene sus reglas, tiene sus estructuras, tiene su, vamos a decir, su constitución, etcétera, y se guían por el derecho canónico. Y en el derecho canónico están las normas, vamos a decir que para casi todo, lo que tiene que ver con la vida allí, incluyendo vamos a decir, las multas, los castigos, la reprimenda y hasta las destituciones. Pero como de todo derecho tradicional, bien sea de raíz sajona o de raíz eh, de la península ibérica y de Italia, eh, hay procesos, ¿ok? Para tú destituir a alguien, tiene que haber una investigación y debería haber una especie de un pronunciamiento y debería haber también el tema del derecho a la defensa. En el caso de Strickland, nada de esto sucedió. Simplemente, me imagino, le presentaron las pruebas, le presentaron las evidencias, las informaciones, los chismes o lo que haya sido, y al final que este proceso termine en las manos del Papa y el Papa simplemente lo destituyó. Cuando ustedes revisan en esos, vamos a decir, esas cláusulas del derecho canónico, ahí aparecen cuáles son las causas para la destitución, ¿ok? Entonces, algunas tienen que ver con la salud del obispo, otra tiene que ver con acusaciones graves o tal vez de índole sexual o tal vez de corrupción o de maltrato a los feligreses o a las personas de la iglesia, y nada de eso ha surgido. De hecho, hemos visto y revisado muchos videos sobre personas que han conversado o que conversaron directamente con el obispo y que lo conocían desde hacía muchos años, y no hemos conseguido una sola mala referencia del obispo Strickland, sino todo lo contrario. Es una persona muy respetada en la iglesia, muy respetada en los Estados Unidos y muy respetada en Texas. Parece que desde su llegada a esa ciudad, esa diócesis, la cantidad de feligreses aumentó y también incluso aumentó la cantidad de candidatos a sacerdotes. Entonces, eso nos llamó la atención. ¿Qué pudo haber pasado allí que justificara una medida tan drástica como es casi la destrucción de la carrera de esta persona, Strickland, que vamos a decir que es una persona de la iglesia relativamente joven, porque su edad su paso a retiro, como los militares, es a los 75 años. Y entiendo que Strickland tiene entre 62 y 65 años, o sea que todavía tenía por lo menos 10 años más de carrera. Él no pierde el título de obispo, ¿ok? Es lo que pierde, vamos a decir, su zona de influencia, su circuito, valga el parecido, el símil. Hay casos también que contempla el derecho de la iglesia, que es una destitución donde te quitan incluso el título, ya ni siquiera el obispo, pero bueno, esos son casos extremos. Entonces, realmente yo quedé y todavía estoy impactado y Farah también frente a las cosas que encontramos, porque uno había escuchado elementos aislados, opiniones aisladas, incluyendo el libro que les comenté en ese momento que se llamaba Un mundo en cambio, de César Vidal, que le dedica un capítulo completo al Papa. Y él hace una cronología de la vida del Papa y lo pone como eso, no solo como un comunista, no solo como una persona inclinada hacia la izquierda, sino también como un globalista,
¿ok? Este grupo de personas que piensan en una especie de gobierno global de control inclinado hacia la izquierda. Y después cuando uno empieza a ver estos elementos que nosotros conseguimos, encontramos, nos damos cuenta que efectivamente por allí van los tiros. El, ahí tenemos una cantidad de videos que tenemos que presentar porque es la única manera de entender realmente la profundidad de este problema, de este tema. Pero lo que encontramos es, por ejemplo, como esta información, el Monseñor Schneider hablando sobre la destitución de Strickland, es una flagrante injusticia hacia un obispo que cumplió con su deber. Lo que relatan todos los que lo conocen, tanto laicos como sacerdotes, obispos, hablan muy bien de él por estar apegado a las enseñanzas tradicionales de la iglesia y ser, vamos a decir así, un real conservador de los valores de la iglesia, un cristiano a carta cabal. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que dicen sobre esta destitución, ¿no? En la iglesia hay personas que en lugar de gloriarse en la verdad de Cristo, quieren borrar parte significativa de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Esto lo vamos a explicar con más profundidad porque, como les digo, este programa de hoy no va a ser tan corto, pero creo que vale la pena el tiempo porque nosotros simplemente estamos posiblemente ante un cambio histórico en la historia de la iglesia, porque, como dije, lo del el obispo es simplemente la punta del iceberg. Lo que hay detrás es lo que es realmente trascendente. Te perdí la imagen, déjame ver qué pasó para que te fuiste y déjame volver a ponerte. Bueno, no te veo. Ahora sí, ya regresaste. Entonces, quieren borrar partes significativas de las Sagradas Escrituras, ¿ok? Y dicen, ¿nos hemos equivocado o simplemente ignoraremos esas partes? ¿Ok? La diócesis ajá. La diócesis es financieramente sólida, o sea que ahí no había problemas de financieros, gracias a la generosidad de los fieles. Y bueno, siguen hablando un poco sobre la posición de Strickland, su visión de la iglesia, su conservadurismo. Y eso nos llevó entonces a decir, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó que molestó al Papa y generó esta destitución? Entonces nosotros habíamos dicho en ese programa que era toda la visión progresista que estaba empujando el Papa dentro de la iglesia y por progresismo queremos hablar sobre estos temas de la inclusión, es el tema de la mujer ordenándose como sacerdotisa, tiene que ver con el matrimonio no heterosexual y tiene que ver también con todo el movimiento Rainbow, ¿ok? Todo este tema de la inclusión, que es una de las banderas de la izquierda. Y yo pensaba, bueno, ¿de dónde sacó este señor Strickland De Me- estos temas? Para que lo vean, es Strickland. Quería ponerlo para que escucharan un poco lo que es su mensaje. Pero bueno, antes de eso quisiera escuchar a Farah sobre las consideraciones que he hecho y también sus aportes. Bueno, el tema de la religión es un tema delicado, ¿no? Por eso siempre se aconseja que en los círculos sociales hay dos temas de los que no se debe ahondar cuando se está socializando. Uno es la religión y el otro es la política,
porque pues los seres humanos tenemos la tendencia a ser demasiado apasionados sobre estas cosas y pues nos ganamos enemigos, ¿no? Porque no sabemos respetar la opinión ajena, simplemente. Cada quien tiene su opinión. Lo que pasa es que acá, a diferencia de nosotros, estamos analizando información al respecto de lo que está sucediendo en la Iglesia Católica y cómo esto tiene mucho que ver, o todo que ver, con la agenda globalista de la izquierda. Y bueno, tú corrígeme si estoy equivocada, pero al hablar de la izquierda hablamos de comunismo, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto. Hablamos de socialismo. Ujú. Y que todo esto tiene unas teorías que son muy bonitas en el papel, pero cuando la han utilizado para hacerse del poder en los países, lo que está en el papel no es lo mismo que termina sucediendo, ¿correcto? Correcto, sí. Y entonces, y esto es algo súper profundo y tiene unas vertientes y gracias a ti conocí a una persona maravillosa que se llama Hilda Molina. Ella es una neuróloga, ¿verdad? Médico neurólogo cubana. Y esta señora es una sobreviviente del régimen que estuvo muy de cerca con Fidel y que sabe las verdades profundas de este sistema que lo que busca es hacerse del poder a nivel mundial. Están sedientos de poder, eso es lo único que quieren. ¿Por qué? Bueno, si a nivel espiritual podríamos decir que el oponente, que es el lado oscuro, eso es lo que busca, tener el poder absoluto. Y esta es la manera como lo hacen, ¿no? Parte de la agenda de esta gente comunista, izquierdista, socialista, es destruir desde adentro. Y la manera de destruir desde adentro, qué mejor manera que como lo hacen, ¿no? Dividiendo. Entonces empiezas a dividir utilizando el resentimiento. Usemos el ejemplo de Venezuela, hubo resentimiento por clasismo, porque en Venezuela ha existido de toda la vida el clasismo, ¿no? Divisiones de clases sociales, de los estratos sociales, por dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se utilizó el resentimiento social, porque en Venezuela yo creo que no teníamos problemas de racismo, ¿no? No habría esta cosa del racismo tan marcado como lo hay en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces eso fue lo que utilizaron allá. Pero ellos lo usan y penetran. Hay que dividir y de esa manera, pues son más débiles, se pelean entre ellos, se matan entre ellos y nosotros somos simplemente el referee que decimos, bueno, un lado está loco y el otro, los pobrecitos. Entonces, de esa manera manipulan y de esa manera se perpetúan en el poder, simplemente. Y lo mismo está ocurriendo con la iglesia. Y hay que hacer la salvedad de que un hombre, ese señor es un ser humano. Y es que sin ánimos de faltarle el respeto, porque al igual como casi todo Latinoamérica, yo también nací en Latinoamérica y también nací en un hogar donde se practicaba el catolicismo. Me bautizaron, hice la primera comunión, etcétera, etcétera, igualito. Pero es que la fe de un ser humano, la espiritualidad, que es muy diferente de religión, son dos conceptos totalmente distintos y dos prácticas. La práctica espiritual y la práctica religiosa son distintas. No tiene nada que ver con el hombre a cargo de la institución. No tiene nada que ver. Eso es como comparar a todos los venezolanos con Nicolás Maduro o con Hugo Chávez, a todos los cubanos con Fidel Castro, a todos los españoles con Pedro Sánchez, y así sucesivamente. El país no es esa persona, ese personaje. La Iglesia Católica no es el Papa Francisco. ¿Cuál es el verdadero nombre del Papa Francisco? Mira, aquí lo ¿Su nombre de tenemos. nacimiento? Boglio, ya te voy a decir. Se llama Jorge Jorge Mario Bergoglio. Bergoglio. Ujú. Ajá.
Jorge Mario Bergoglio, alias el Papa Francisco, que es su nombre artístico, pues su nombre de trabajo. Ese es su trabajo. Él eligió como su profesión, su carrera, su vocación, etcétera, ser un hombre entregado a la fe, a la religión. Pero ¿qué pasa? Se hizo de un poder, simplemente. Y muchas veces, pues, hay personas que no pueden separar sus ideales, y si él tiene sus ideales, izquierdistas, socialistas, comunistas, está muy bien, está perfecto que los tenga. Nadie lo puede obligar a no tenerlos, pero él no puede tratar de utilizar el poder que tiene y la institución que él maneja para promover esos ideales, para ayudar a incrustar estos ideales en los cerebros de los fieles. No está bien hacer eso. Y eso parece lo que se está haciendo, ¿no? Con la iglesia. Utilizarla para terminar de implantar todo esto. Y yo creo que es una falta de respeto a todas las familias conservadoras que son fieles a la iglesia. No debe ser, porque, mire, yo pienso que todo esto que han utilizado realmente para engendrar odio en las sociedades del movimiento, estos movimientos LGTB, todo lo demás. ¿Cómo antes no escuchábamos? Es que creen que no existían sino hasta 5 o 10 años. No, eso es algo que ha existido toda la vida, desde los tiempos del mismo Jesús. Ya existía pues la homosexualidad y la promiscuidad y un montón de cosas, ya todo existía, todo. Eso no lo inventaron ayer. ¿Y qué pasa? Eso es parte, yo pienso, parte de la intimidad del ser humano. Yo creo que se ha perdido la dignidad humana, porque para que tú marches por una calle pidiendo que te respeten el derecho a acostarte con quien te dé la gana, has llegado demasiado bajo en la vida y estás permitiendo que te utilicen como un monigote, como un títere, utilizando tu intimidad. Eso no le interesa a nadie. Pero ¿qué pasa? Esa es una carta buenísima para esta jugada de la división. Mientras más dividido esté el pueblo, más débil va a ser y más manipulable por aquellos que quieren perpetuarse en el poder. Eso es todo. Yo no comparto esa idea del feminismo radical, de que las mujeres son débiles, de que las mujeres pobrecitas, de que las mujeres somos víctimas de los hombres, de que todos los hombres son tóxicos. Mire, hay gente mala, no importa el género. Hay gente mala y punto. Sean hombres o mujeres. Hay gente que hace el mal, sean hombres o mujeres, eso no tiene nada que ver. Y creo que eso es lo que aplica con esto. Esto es un tema demasiado delicado. Por eso, porque la gente no puede separar, pues, a este señor, sea el papa, sea el sacerdote, sea el curita de la parroquia, sea quien sea, de lo que es tu fe. Tu fe es algo tuyo, es algo privado. Y si nosotros a quien seguimos en realidad es a Jesús, Jesús no llamaba a nadie para que lo vieran rezar. Jesús, además, se dice que Jesús no rezaba, Jesús meditaba, porque de esa manera era como conectaba con el Padre. Conectas con el Padre meditando, no rezando. Cuando rezamos, pedimos y no tenemos nada que pedirle porque ya nos lo ha dado todo. Cuando meditamos, estamos conectando con Dios y esa es la diferencia entre religión y espiritualidad. Y eso no nos lo enseñan en la iglesia, ni en el catecismo, ni en nada de eso. Hay que profundizar y hacerse de la sabiduría que tienen todas esas personas porque está al alcance de todos nosotros igual. Y cuando nosotros podamos conectar con esa verdad, con la verdadera palabra de Jesús, si lo logramos hacer, vamos a poder entender que el Papa Francisco, que es un señor mayor y como ser humano merece respeto. Ahí vamos a poder entender que él es un ser humano, punto. Y ya, que trabaja en la iglesia,
y es el más alto mandatario de la Iglesia Católica. Y ya está. Y comete errores y tiene sus ideales, ha sabido separar sus ideales de los intereses de la Iglesia. Y eso puede llevar a la destrucción de la propia Iglesia. ¿Por qué no? Porque no está bien. No está bien querer implementar cosas que en el libro sagrado y principal de la religión que tú profesas, pues no están por ninguna parte. Tú quieres implementar inclusión, mira, ¿sabes qué? Sí, ante los ojos de Dios todos somos iguales y ya. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces ahora? ¿Vamos a hacer matrimonios católicos para personas del mismo sexo? ¿Qué hacemos con la palabra que está escrita? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derogar a la Biblia, como hemos hecho en países que se ha derogado la Constitución, o peor aún, como en España, que fue violentada la Constitución para que este señor se haga del poder y se quede allí. O sea, ¿qué va a pasar? Eso es lo que nos preguntamos es qué va a pasar. ¿Qué va a pasar cuando estamos viendo que se utiliza el poder para injustamente destituir a un obispo que no está haciendo más que defender a la iglesia? Él no ofendió al Papa, él no cometió un delito de acuerdo a lo establecido con el Código de Derecho Canónico. Si él no cometió un delito, no se le ha seguido un debido proceso de acuerdo con el código y las leyes penales establecidas por este código, entonces, ¿por qué se le destituye? ¿Qué es lo que está pasando? Y es por eso que se escribe este libro del Papa dictador, y no es una falta de respeto, es simplemente una opinión. Y entonces parece que al obispo Strickland, que fue destituido por tener una opinión diferente a la del Papa y a lo que estaba haciendo el Papa con la Iglesia. Entonces, ¿cómo llamamos a esto de que cuando tenemos una opinión diferente nos quieren cancelar? Porque ahora le pusieron de moda desde el 2020 lo del cancelar a la gente. Eso es lo mismo que hacía Fidel con la gente, con los disidentes de Cuba, o lo mismo que hizo Chávez, que hace el régimen chavista en Venezuela, con los disidentes en Venezuela. Es lo mismo que está haciendo Pedro Sánchez, lo mismo que hemos visto en todas las dictaduras alrededor del mundo. Para callarte, porque no opinas como yo, pues me deshago de ti. Entonces, es algo delicado, es algo muy difícil. Yo lo que le recomiendo a la gente siempre busque su verdad. No permita que nadie le diga cuál es la verdad, ¿no? Y nuevamente, no es faltándole respeto a la iglesia, al Papa. Como ser humano se merece respeto, pero ¿qué está haciendo con la iglesia? Y si ustedes que no están de acuerdo con esto, no importa lo que haga el Papa es el Papa, lo lamento por ustedes, la verdad, lo lamento. Porque eso es como decir que un padre que abusa sexualmente a sus hijos, no importa, es el papá. ¿Qué es eso? Entonces, ¿vamos a apoyar ese tipo de cosas? No puede ser, no puede ser. Eso es lo mismo que decir que un presidente puede hacer lo que se le dé la gana con un país, entonces, porque es el presidente se respeta. Tenemos que tener un poquito de discernimiento, porque si no tenemos eso, no tenemos nada. Vamos a ser unos robots toda la vida que hacemos lo que los demás nos dicen. Se dice que a los papas se les respeta, vamos a respetarlo, pero bueno. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? ¿Qué ha estado pasando con la Iglesia Católica toda la vida? Bueno, han existido casos graves aquí en Estados Unidos, en todas partes del mundo, de sacerdotes que han cometido delitos graves, delitos de abuso sexual gravísimos. ¿Cuál ha sido la medida tomada por el Vaticano? Removerlos de esa congregación y moverlos a otra.
en otro poblado, en otro país, en otra parte, donde nadie los conozca y nadie sepa. Se practica la ley del hush hush, como se dice en Estados Unidos, cállate la boca, pásalo por debajo de cuerdas, no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada. Los que se enteraron nada más son, obviamente, los niños abusados sexualmente, sus familias y la gente de ese pueblo. Pero ya, sacaron al sacerdote de ahí, aquí no ha pasado nada, pongan a otro, y ya para donde él se va, pues dentro de un tiempito vuelve a repetir la misma fechoría y así van. Entonces un señor que no ha hecho nada de esto, entonces lo retiran. ¿Qué va a pasar con aquellos que lo apoyan? Porque hay muchos que lo apoyan. Muchos sacerdotes, monseñores, obispos como él, que lo apoyan. ¿Por qué? Porque están viendo lo que está pasando. Tú hablaste de esto de las iglesias, no me acuerdo el término nuevo para mí completamente, estas iglesias que son autodeterminadas, que pareciera que la iglesia fiscaliza, la iglesia no, la congregación, los fieles Esa es fiscalizan al sacerdote. la sinodal alemana. Exactamente. Entonces Es quieren como una como especie imponer de esto. iglesia comunal. Es como si la iglesia fuese un concepto comunal, donde la iglesia no es dirigida por el sacerdote, sino que se hace como este concepto del sínodo, que es una reunión donde están laicos y religiosos tomando decisiones sobre el manejo de la iglesia. Ese es un concepto que nació entiendo que no sé si nació en Alemania, pero se aplicó en Alemania, y eso nos lleva al punto de cuál es la raíz de este problema, que cuando tú termines lo vamos a tocar, que es este sínodo que se dio hace pocos meses en la Iglesia Católica, que era el sínodo del sinodal. Suena muy cómico. Sí, pero estábamos viendo algo, el Papa estaba explicando de qué se trata eso y por qué, al parecer, él lo apoya. ¿Te parece bien? Entonces, ¿qué es lo que parece que se está armando aquí? A mi entender, es como que preparando el terreno para una nueva era en la iglesia. Ujú. Tal cual. Entonces, ¿pero por qué? ¿Y qué está pasando? Es decir, mire, el respeto a la dignidad humana, no importa quién usted sea. Y eso yo creo que eso tiene que ser una verdad absoluta, no importa de qué religión practique la gente, qué partido político le guste, de qué país sea, etcétera, etcétera. Respeto a la dignidad humana. Y punto. De ahí para adelante, ¿por qué estos cambios tan profundos? ¿Por qué? O sea, a mí se me vienen preguntas porque tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué querer hacer este tipo de cosas, no? Y es lo que le llamó la atención al obispo Strickland, quien fue destituido, y a muchos otros dentro de la iglesia, pero ¿qué está pasando? ¿Cierto? Y además yo lo reflexionaba cuando hicimos el primer video, es como que, ¿por qué quiero decir, bueno, ahora apoyo todas las vertientes pues, de este movimiento LGBTQ, X, Y, Z, no sé cuántas más letras le agregaron? Y mire, y yo conozco personas, ¿verdad? Que tienen relaciones con personas del mismo sexo, gay, llámese gay, lesbiana, como se llame, y no les interesa, ni les interesa la iglesia, la religión, hay otros que sí, pero que eso no tiene nada que ver con sus vidas privadas. No les interesa irse ante el gobernador o el presidente de la República para que les apoyen lo que hacen con su vida privada. No les interesa que la iglesia les reconozca o les dé, no les interesa. Entonces, ¿por qué querer hacer esto? Entonces, yo pienso que tiene todo que ver con la agenda de la izquierda
de querer dividir. Entonces es como que dentro de la iglesia hay división y hay que dividirla. No sé si eso es, si ese es el camino, si eso es lo que se está buscando, no se sabe, no se sabe. Yo creo que sí se sabe. Yo creo que los elementos que hemos estado revisando y que justo con la idea de presentarle esta información eh, lo más profunda o lo más apegada a la realidad, nos ha llevado a estas investigaciones, apuntan justamente a eso, apuntan a que esto que está pasando corresponde a una agenda que tiene muchas décadas montándose, una agenda que está orquestada desde la izquierda, que ha ido tomando el poder en muchos países, España, toda América Latina, solamente con la excepción de Argentina y de Ecuador, todo lo demás que hay en América Latina es de izquierda, uno peor que el otro, una dictadura más dura que la otra, pero al final todos con la misma ideología y pareciera que todo este movimiento que estamos viendo es una alineación porque la izquierda utiliza o podemos entenderla como una ideología que está en una lucha cultural. Creo que en algún momento expliqué que eh, en el marxismo tradicional existía lo que era la lucha de clase, los proletarios contra los dueños de los medios de producción, todas esas teorías de Marx, Lenin, etcétera. Y hubo un italiano, Antonio Gramsci, que inventó que esa lucha en el marxismo tradicional, la toma del poder se da desde la estructura, desde la superestructura, que es toda la estructura económica. Y la estructura económica, una vez que tú la tomabas a través del poder, o sea, tú tomabas el poder, cambiabas la estructura económica, ¿ok? Y se suponía que una vez que tú tomabas la estructura económica, tú ibas a cambiar la superestructura, entendiendo la superestructura como los valores de la sociedad o al ser humano en la sociedad. Entonces se suponía que si tú tomabas el poder y cambiabas la estructura económica y la volvías socialista, comunista, tú ibas a generar una cultura socialista en el ser humano y la persona a ser, vamos a decir, comunista. Y Gramsci dijo que eso no funcionaba así, que la mejor manera de tomar el poder era a través de la toma de la cultura. Entonces, ¿qué decía él? Hay que tomar el poder. Bueno, para tomar el poder hay que hacer toda una estrategia comunicacional, meter a los adeptos en los periódicos, en la televisión, en la radio, en la música, en todo. Tomas el poder y una vez que tomas el poder, empiezas a generar esa guerra de trincheras que es meter elementos, agentes en cada uno de los sitios, bien sea empresa privada, el gobierno, las emisoras, y tú vas a ir tomando el poder en cada una de las instituciones o de las instancias donde se da la vida del ser humano. Y eso va a generar un cambio en la cultura, un cambio en el pensamiento del ser humano y el ser humano va a terminar siendo comunista y socialista. Y una vez que la persona tiene una visión de izquierda, véanse el caso de Chile, tienes una persona que creen que la izquierda es lo mejor, que el socialismo es lo mejor, y empiezan a generar una presión o empiezan a generar un gobierno que tiene que terminar cambiando la estructura económica hacia socialismo. Ese fue el pensamiento de Antonio Gramsci, y esa es la explicación total de por qué estos países han tomado el poder después de décadas preparando a la sociedad, preparando su gente, invadiendo todos los espacios, se generó esta guerra cultural y tomaron el poder y cada vez toman más, porque ya cambian las constituciones, cambian las leyes, ahora se acabó el derecho a la defensa, se acabó la igualdad jurídica ante la ley,
¿Me entiendes? O sea, todo eso se trastocó y eso es parte de una guerra cultural. Y parte de la cultura también tiene que ver la religión. Ese era el último elemento, pienso yo, que esperaban poder trastocar, porque ellos destruyeron, buscan destruir la familia, buscan destruir los valores, porque una vez que no hay una referencia a la que aferrarse, una vez que tú no tienes familia, una vez que tú no tienes religión, que tú no tienes a qué aferrarte, tú eres un agente libre que eres fácil de capturar. Y yo pienso que el tema de la iglesia siempre ha estado allí y lamento si les va a desagradar lo que voy a decir, pero pareciera que el Papa Francisco es parte de esta agenda de guerra cultural y él es el que va a poner en bandeja de plata la utilización de la religión como un elemento para fortalecer todos estos elementos de izquierda. Y lo voy a explicar con nivel de detalle. Eh, espero que en mi vida yo siempre me caracterice por sustentar cada uno de mis comentarios y yo trato de profundizar y aprender sobre lo que no sé y lo que sí sé trato de compartirlo, pero creo que se lo comenté a Farah hace un rato. Lo que nosotros descubrimos hoy sobre este tema de Strickland nos dejó petrificados. Yo creo que esa es la palabra. O sea, nosotros, tal vez esto va a ser uno de los programas más controversiales, pero tal vez uno de los programas más importantes. Siempre hemos tocado el tema de la guerra, del futuro del mundo, pero aquí estamos hablando del futuro de la iglesia, de la que somos parte y que respetamos y queremos y que nos duele. Y yo creo que el punto aquí es que, como decía en el título, Strickland es la punta del iceberg. Como bien dijo Farah, Strickland no es el único que está viendo la película. Strickland no es el único que se está dando cuenta de la agenda que tiene, yo no sé si es el Papa o quién está detrás del Papa dentro de la iglesia, pero el hecho es que están por cambiar las bases de la iglesia. Y yo entiendo que hay personas que son cristianos, son católicos, son apostólicos, son romanos, que confían en el Papa, que creen en la iglesia, pero yo pienso que hay que ser objetivos, hay que analizar, hay que mirar, hay que buscar los hechos, hay que profundizar y verificar si las cosas que a uno le están diciendo son verdad o no. Lo que pasa es que en estos tiempos del Internet ya nadie quiere leer libros, ya nadie quiere estudiar. Ahora todo es tan facilito que yo me pongo en YouTube o me pongo en el Wikipedia y si escucho que alguien me dice dos soquetadas, me las como y no profundizo, sino que la repite, como el tema de la feminista. A feministas le dan un curso donde le dicen cómo manipular y qué son las cosas que tiene que decir frente a cada evento. Pero bueno, retomando el punto es, Strickland es la punta del iceberg. Yo creo que me comprometo a decir que ustedes van a empezar a ver una cantidad de destituciones dentro de la iglesia a todos los niveles, no solo a niveles de obispo. Posiblemente un cardenal estaba apoyando la posición de Strickland, en cualquier momento lo destituyen. Ya ustedes van a ver cómo van a empezar a destituir sacerdotes, porque como dije al comienzo, esta destitución de Strickland no tiene ningún basamento dentro del derecho canónico. No hay ninguna justificación. Este señor no hizo nada, nada. Lo único que hizo fue decir que estaba en desacuerdo con cómo se estaba pensando conducir a la iglesia a propósito del sínodo esto. Este señor Strickland nunca habló mal sobre el Papa, no hizo un solo comentario sobre el Papa, nada, absolutamente nada, nunca irrespetó la dignidad del Papa. Solo dijo, ustedes en esas discusiones se están alejando de la Biblia, se están alejando de las enseñanzas de Cristo y se están alejando de las bases sobre las cuales se construyó la iglesia. Y no es mentira, no es mentira. Ahorita, en este momento, vamos a ver, por ejemplo, esto fue lo que dijo el monseñor, como les dije, el monseñor Schneider sobre la destitución de Strickland.
asistimos a una flagrante injusticia hacia un obispo que cumplió con su deber. Con su Entonces, deber. Atanasio Schneider, monseñor, hace una referencia a San Basilio, un, un católico, un santo, creo que de la Edad Media, que también fue víctima de persecución dentro de no de la iglesia, porque en este caso es la iglesia persiguiendo a un obispo. En ese caso era unos laicos o una sociedad persiguiendo a San Basilio. Y él decía, la deposición del obispo Joseph Strickland significa un día negro para la iglesia católica. Asistimos a una flagrante injusticia hacia un obispo que cumplió con su deber de predicar y defender la parresía, la inmutable fe y moral católica. ¿Ok? Métanse esta palabra inmutable fe, porque ya la voy a explicar. Promover la sacralidad de la liturgia, ya voy a explicar por qué eso, especialmente en el inmemorial rito tradicional de la misa. Lo voy a decir posteriormente, pero voy a adelantarle que hace pocos meses se realizó el sínodo del sinodal. Es una reunión, como les dije, una reunión entre sacerdotes de alto nivel y laicos en las cuales discuten temas sobre la práctica religiosa y sobre la fe y sobre todos estos eventos. Y lo que se está discutiendo allí es que el mundo se ha modernizado, palabras más, palabras menos, y que todas estas cosas que a nosotros nos enseñaron cuando éramos pequeños sobre la iglesia y sobre Cristo ya no sirven. Y que como estamos en tiempos modernos, ahora se va a refundar una iglesia, ¿ok? Aquí dice, inmemorial rito tradicional de la misa. Bueno, entre las cosas que se están discutiendo está en que ese tradicional rito de la misa, del vino, de la hostia, del significado del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, eso se va para la basura y que ahora cada quien lo que se va a hacer es una cena y en esa cena la gente va a compartir y se va a conocer. De eso estamos hablando de la moralidad católica. La moralidad católica tiene que ver con los valores tradicionales que están dentro de la Biblia. ¿Ok? Bueno, pero ahora se está introduciendo con el Papa Francisco, bueno, que la moralidad debe adecuarse al tiempo. Debe adecuarse al tiempo. ¿Qué significa? Que la moralidad de cuando Cristo no es la misma moralidad de ahorita. Entonces, que ahorita, a lo mejor, ¿cómo se llama eso? El pegar cacho, ¿cómo se dice eso en términos bonitos? La infidelidad, Adulterio. adulterio, no está mal. Eh, simplemente, bueno, yo me conecto directo con Dios y le digo, mira, soy adúltero, ¿entiendes? Entonces, eso es extremadamente delicado, extremadamente profundo y negativo, porque el ser humano, creo que te hice un ejemplo hace un rato, Farah, necesita un foco, un faro en la oscuridad que le sirva de referencia hacia dónde debe guiar su comportamiento, su moralidad. Y resulta que pareciera que esta gente simplemente quiere destruir ese faro y que cada quien haga lo que se le dé la gana y que eso está bien porque esa es la manera de conectarse con Dios. Al que le interese estos temas, los que sean muy religiosos, como dice una página que nosotros seguimos en YouTube, no crean en mi palabra, simplemente escuchen los conceptos que yo estoy emitiendo, vean las páginas, porque yo puedo ponerles ahí, compartirles todas las fuentes que nosotros utilizamos y usted mismo puede investigar para cada punto lo que yo estoy comentando. ¿Por qué yo digo cada cosa? ¿Ve? Lo que sucedió a los obispos durante la... Bueno, aquí él sigue explicando un poco de historia
Mire lo que dice aquí. El obispo Strickland probablemente pasará a la historia como un Atanasio de la iglesia en Estados Unidos. Ya les hablé del San Atanasio. ¿Quién? Pero a diferencia de San Atanasio, no fue perseguido por el poder secular, sino increíblemente por el propio Papa. Parece que una especie de purga de los obispos, fieles a la inmutable fe católica y a la disciplina apostólica que se viene realizando desde hace algún tiempo, ha llegado a una fase decisiva. Y por supuesto que es una fase decisiva. Y por eso les digo que ustedes van a ver no solo a Strickland, sino que le van a quitar la cabeza a más de uno que esté en desacuerdo con las cosas que están inventando dentro del Vaticano. Esencialmente, el tema este de la... ¿cuál fue el nombre que teníamos allí? Vamos a buscarlo para que lo conozcan. Aquí, bueno, primero que todo, vamos a retomar el tema del Papa, que quería que vieran este tema del dictador. Y hay un video muy, no sé si denominado de divertido o choqueante, que era la manera en que el Papa se condujo frente, creo que eso fue ahí mismo en la Plaza del Vaticano, cuando una feligres, una creyente, le tomó la mano con cierta, vamos a decir, cierta rudeza, pero imagínate tú, cuando estás tú frente al Papa, tú quieres abrazarlo, y esta señora le agarró la mano, y el Papa, mire, ajá, mírala aquí, esta señora que están viendo aquí, déjenme ponerlo más grande, bueno, vamos a ponerlo para acá más bien, para que vea más grande. La señora le agarra la mano, y esto fue viral, y miren el comportamiento del Papa, le agarró la mano, mira, le está hablando, y mírenle la cara de odio. Bueno, lo lamento si les molesta. Mírenle la cara. ¿Ustedes creen que esa es la cara de Juan Pablo II? Yo estaba en Venezuela cuando Juan Pablo II fue para allá, creo que fue en el año 83, 83, 84. 89, ¿no? No, 83, 84. 89 no fue tan, creo, bueno, a lo mejor me equivoco. Pero mira, el Papa Juan Pablo II era la dulzura en pasta. La dulzura en pasta. O sea, este señor me parece a mí, a un Maluma, una gente de esas que cuando lo agarran en la calle, o la Nicky Jam, como que fue. La Nicky Jam en un concierto le tiraron una bebida, una cosa, y la mujer le tiró el micrófono por la cara al fan. No, me perdona, pero esta es la misma cara. La misma cara como de, Se no salgas, molestó, se molestó. no salgas. Si a ti te molestan las personas en la calle, no salgas. O sea, tú eres una figura pública, tú eres vamos a decir, el emisario de Dios en la tierra. Tú no puedes ser como una persona normal. Tú tienes que ser una persona comedida, con paciencia, etcétera. Pero si la señora te está agarrando muy duro, tú te acercas. Yo que soy un vulgar cristiano, un vulgar X, a mí me agarra una persona así, si yo soy un artista, yo me acerco muy amablemente, mira, oye, gracias, que es un honor que te sientas halagada y me siento halagado que me tomes así, pero yo no te voy a meter un cachetón, yo no te voy a golpear la mano para que me sueltes, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que, bueno, puse este video tan divertido porque iba en línea con Con otra vez. el tema este del Papa dictador. La Asamblea de Jerusalén. Bueno, vamos a buscarlo. ¿Dónde dejamos al Papa divertido? Vamos a aquí está el problema, que está el Papa divertido. Aquí está. Lo voy a poner un poquito más atrás. Él está dándole la mano a La todo el mujer lo jala. mundo. Sí, mira la carita feliz, tranquilito. Ay, qué chévere. Ahí va, le da la manita aquí. Ajá. Esta señora es china. Esta señora es china. Ellos son así. Yo viví 8 años en China. Esta señora es así. Ellos son tal vez un poquito más toscos, pero son respetuosos. La otra Oye, le señora agarró la también lo mano. agarra, ¿oíste?
Mira, Claro que lo la otra agarra para señora del abrigo también le puso la mano primero y después la otra fue, ponlo para que veas, ahí las dos, mira, mira, Ajá. pero él le pegas a la otra, mira, lo agarra y esta lo jala y No le agarra, ¡pum! de un manotazo, mírale la cara de morirse. Eso pasó por debajo de la mesa. Eso pasó por a mí esa actitud no me gustó. Y como digo, miren el libro, la historia de Inside, la historia interna del papado de Francisco. Y lo está diciendo una persona que vivió allá. Pero bueno, quitemos las consideraciones de que el señor tiene tendencias dictatoriales, tiene tendencias autoritarias, tiene tendencias un poco a no ser tan dulce como Juan Pablo II y que si le agarra la mano le mete un trancazo a la persona. Pero aquí el punto tiene que ver con por qué nosotros hablamos de la crisis en la iglesia y la destrucción de la misma. Y aquí vamos a profundizar, vamos a entrar en el tema que es la explicación de las consideraciones que dio Strickland y que tiene que ver con el sínodo del sinodal. El sínodo, como les dije, es un evento, una reunión que se realizó, creo que en el Vaticano, en el mes de hace muy pocos meses, en la cual personas, vamos a decir, o funcionarios de alto nivel del Vaticano, obispos, hasta me imagino que el mismo Papa, sacerdotes y laicos, empezaron a definir cómo debía conducirse la iglesia en estos tiempos. Yo te digo que, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, este programa está siendo particularmente largo porque los temas que estamos tocando son demasiado complicados, demasiado heavy, para sintetizarlos en 2 o 3 minutos. O sea, esto que nosotros Sí. estamos haciendo, creo yo, es extremadamente importante porque nosotros estamos en las puertas de un cambio societal. O sea, la sociedad, los 2.000 millones, 2.200 millones de personas que somos católicos, esto que está pasando nos va a cambiar la vida. Nos va a cambiar la vida porque o destruyen la iglesia o la iglesia que nosotros, los que tenemos cierta edad, conocimos y que simplemente lo que nosotros conocimos ahorita simplemente ya no sirve. Porque lo que esta gente está diciendo, lo que está diciendo el Papa, lo que está diciendo gente en el sínodo, es que todos los conocimientos y toda la estructura, la prédica y las enseñanzas que nosotros aprendimos ya no sirven. Y que ahora las enseñanzas y las prédicas que van a servir son las que está diciendo el Papa Francisco y son las que está diciendo el sínodo del sinodal. Eso es extremadamente grave. Vamos a tratar de sintetizar esos puntos para no que no se nos haga muy largo, pero yo les voy a pedir un poquito de paciencia y que escuchen Un esto siervo. en particular. Quiero que escuchen esto en particular, porque esto probablemente es lo más grave y profundo que nosotros podemos estar viendo en este tema de la iglesia. Quiero que escuchen esto. Y le deben toda sujeción. Pero esta idea de sujeción le repele a los modernistas. Creen que el hombre adulto de hoy no acepta un Dios del cual el hombre es un siervo y que lo mantiene en la dependencia de su poder. Lo que está definiendo esta gente, lo que esta gente está definiendo en ese sínodo es cómo se va a conducir la iglesia. Esta gente está definiendo en este momento el cambio de la estructura de la iglesia y la constitución jerárquica de la misma. Es decir, lo que nosotros conocimos, el Papa,
después venían ¿cómo se llama? Los púrpuras, ¿cómo se llaman a los púrpuras? ¿Cómo le llaman a los púrpuras, Farah? Cardenales, A los cardenales. cardenales, después venían los obispos y después esa estructura las discusiones que están teniendo en ese sínodo es la destrucción de esa estructura. Esa gente está redefiniendo el que la iglesia ya no va a tener esa estructura, sino que va a tener una estructura comunal. Es decir, que tanto las personas, los funcionarios o los miembros del Vaticano, independientemente del rango, van a estar con los laicos reunidos en un sínodo definiendo todos los elementos de la fe cristiana. Entonces, esa gente va a definir las enseñanzas católicas, las prácticas católicas. Esa gente va a demoler las verdades sobre las cuales, las verdades permanentes del cristianismo. Las verdades permanentes del cristianismo es la Biblia, lo que nosotros hemos aprendido desde pequeños, la existencia de Dios, del Espíritu Santo y de Cristo, de que Cristo es hijo de Dios, los rituales tradicionales de la comunión, porque en lugar de la comunión, donde está el vino y donde está la hostia, ahora lo que vas a tener una cena comunal. De eso es lo que nosotros estamos hablando. Esta gente se acordarán de mí si usted, se lo repito, si usted no lo cree, búsquese, ahí métase en el Vaticano y búsquese el sínodo y revíselo. Eso está allí. Esta gente, por un lado, está demoliendo las verdades permanentes del cristianismo, pero esta gente está por reformar la iglesia, la estructura de la iglesia y la fe. Ustedes se acuerdan, creo, yo realmente no soy muy ducho en estos temas religiosos, pero bueno, cuando estaba pequeño yo participaba mucho en las misas y asistía a las mismas y creo que eso se llamaba monaguillo. Yo no fui monaguillo, pero estuve un tiempo haciendo eso de monaguillo, y Cristo es el representante de Dios en la tierra, el Hijo de Dios que vino a la tierra para liberarnos de los pecados y Él es la referencia para todo, independientemente de que exista Dios y el Espíritu Santo. Bueno, esta gente ahora van a poner como referente no a Cristo, y eso lo van a ver porque Strickland lo dijo. Strickland en su mensaje lo dice, que quieren olvidarse de Cristo y poner al Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa cuando tú pones el Espíritu Santo? Que el pensamiento de Cristo está en la Biblia. ¿Qué hay del Espíritu Santo? Bueno, menciones al Espíritu Santo. Y yo aquí, elucubrando, el Espíritu Santo debe servir para todo. Porque agarran 3 laicos y 3 sacerdotes. El Espíritu Santo me dijo que ser adúltero es moralmente correcto. Ah, bueno, si lo dijo el Espíritu Santo, amén. Así de sencillo y así de fácil y así vamos a decir, de llano, estoy yo traduciéndoles a ustedes lo que son las discusiones del sínodo, porque miren este tema. El sínodo era para discutir temas, vamos a decir, temas religiosos, pero el Papa dijo, ustedes este sínodo lo van a hacer, se llama sínodo del sinodal. Suena cómico. Bueno, ¿qué es el sinodal? Es la institución. La institución, vamos a decir, del meeting, de la reunión. Esta gente quiere que el sínodo, definir el sínodo de una manera que supongo yo va a tener superpoderes. Por eso tú le dedicas un sínodo para que hablen del sínodo. Pero para no decir sínodo del sínodo, dicen sínodo del sinodal. Y el sínodo del sinodal
debería, entiendo yo, darle unos poderes especiales al sínodo, yo no sé si a nivel global o a nivel comunal, para que dicte los lineamientos bajo los cuales se va a regir toda esta vaina de la cosa católica. Entonces tú vas a tener una iglesia que tenía una estructura jerárquica dirigida por el Papa, que ahora va a ser cogobernada por laicos, por sacerdotes, y que va a estar abierta a la moral del mundo, no a la moral que decía la Biblia, no a la moral que decía Cristo, sino a la moral que esté de moda. Entonces, si ahorita está de moda ser de la comunidad Rainbow, bueno, eso es moralmente válido, eso es moralmente correcto, y nosotros podemos adoptar eso como la moral del mundo. Es realmente heavy, no es sencillo lo que estamos hablando. Estamos hablando de una reinterpretación de la fe, una reinterpretación de la iglesia, donde la Biblia, al igual que la Torá, la Biblia, que siempre fue una referencia fija, una piedra que no podía ser modificada, ahora la Biblia la van a considerar una interpretación que hicieron esta gente que estaba con Cristo en su época sobre el conocimiento de Dios. De la Biblia corresponde a ese momento de esos judíos, de esos fariseos, de esa gente que vivía en esa época de Cristo y después de la muerte de Cristo. Es una interpretación. Pero resulta que como el mundo ha cambiado, han pasado 2000 años, ya nos modernizamos, ahora somos súper modernos, ya lanzamos cohetes a Marte. Ahora deberíamos reinterpretar la Biblia a la luz de las nuevas normas sociales y de la moda. Entonces, si la moda es ser de esta comunidad, de esta minoría Rainbow, bueno, vamos a interpretar la Biblia a ver si en la Biblia sale algún tipo de contacto rarito que justifique el que siempre ha sido así y que bueno, está moralmente correcto, todo está bien. ¿Ves? Entonces, ¿qué significa eso? Esta gente está destruyendo las bases de la iglesia. Yo no sé si a lo mejor yo estoy equivocado, pero la iglesia debería ser una luz permanente en la oscuridad, inmutable, porque para eso está la Biblia. Y así ha sido durante 2000 años, hasta que llegó el Papa Francisco. Llegó el Papa Francisco y ahora esa luz en la oscuridad, mira, ¿por qué no buscamos y hacemos un bombillo con paneles solares? Que está moderno, ilumina mejor. A eso estamos hablando. Ya bajo estos parámetros, lo que nosotros conocíamos como una verdad, ya no es una verdad. Ahora ya no es una verdad objetiva, porque esa vaina eso tiene que ver con el tema del modernismo. El modernismo, antes existían verdades, vamos a decir, absolutas. Ahora todo es relativo. Todo es relativo. Y ahora no hay una moralidad válida, sino para una moralidad universal, pues vamos a decir una moralidad válida universal. Ahora hay una moralidad para cada época. Y como estamos en estos tiempos, feminista, movimiento Rainbow, no sé, hasta cosas de P, ya el mundo ha cambiado. Entonces, como les digo, este programa es extremadamente denso, complicado y controversial, pero realmente hay que decir las cosas porque eso es lo que está pasando y a eso estamos apuntando. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos tiempos. Yo les voy a poner aquí un video del Papa para que ustedes vean que lo que yo acabo de decir
él lo va a decir encubierto, pero después que lo diga, yo se los voy a reafirmar. Jerusalén nos enseña cómo enfrentar las divergencias y buscar la verdad en la caridad. Nos ayuda a entender que la sinodalidad es el método eclesial. La sinodalidad es el método. La sinodalidad no era ningún método. La sinodalidad, el sínodo existe en la historia de la Biblia, en uno de los pasajes de la Biblia, cuando estaban hablando del tema de la circuncisión, que habían unos paganos que se querían convertir, y el sínodo, entre los sacerdotes y los laicos, decidieron, mira, para estos paganos que se quieren convertir, vamos a decirles que no es necesario que hagan la circuncisión. Ok, votamos y adoptamos y así quedó. El Papa está diciendo que el método para la Iglesia, porque hizo la referencia histórica, es la sinodalidad. Es decir, que las cosas, consideraciones de la Iglesia, las van a decidir entre laicos y eclesiásticos. Lo está diciendo él, a aquellos que, ya sé que vamos a recibir 1 millón de comentarios, algunos negativos cuestionando, pero antes de que me cuestionen a mí, busquen los videos, escuchen, lean. Lo voy a repetir, aquí está, muy clarito. Que la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse, basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Escuchen esto, a la luz del Espíritu Santo. El Papa se olvidó de Cristo. Hace poco les leí la consideración de Strickland. ¿Y qué dijo Strickland? Se están olvidando de Cristo. Y nuestra fe estaba basada, y nos enseñaron desde pequeños, que todo tiene que ver con Cristo. Y este señor está llegando a decir, olvídense de Cristo, y piensen en una vaina etérea, porque es etérea, porque no está, en la Biblia no hay mayores desarrollos del Espíritu Santo. Y a partir de allí, bueno, guíense por el Espíritu Santo para que las discusiones que ustedes tengan dentro del sinodal los lleve a feliz puerto. Es el método eclesial para reflexionar y confrontarse, basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Saludo cordialmente. Después empezó a hablar, bueno, saluda a los católicos de América Latina, no sé qué cosa. Pero el hombre dio el mensaje que tenía que dar. El Papa, y esto que él acaba de decir va en línea completa con el tema del sínodo, del sinodal, y de esos cambios fundamentales en la Iglesia. Yo tenía otros videos, creo que ya vamos a cortar un poco, pero yo creo que es importante que vean quién es Strickland y escuchen, aunque sea un poquito de su mensaje. Compartir el gozo de la buena nueva de que Jesús es nuestro único Señor y que Él desea que toda la humanidad de todos los tiempos pueda abrazar la vida eterna en Él. ¿Cuál es el error de Strickland? O mejor dicho, ¿cuál es su falta? ¿Por qué lo crucifican y por qué lo destituyen? Por estar apegado a los lineamientos cristianos y católicos. Este señor, según referencia de todos los que hemos visto, es un ejemplo de obispo perfecto, un historial completamente limpio, una persona completamente clara, apegada a los valores tradicionales y un conservador de la Iglesia Católica. Ese ha sido el precio que ha pagado Strickland por ese señor o tener esa personalidad y esos pensamientos en estos tiempos actuales. Una vez que comprendamos que Jesucristo, el divino Hijo de Dios, es la plenitud de la revelación y el cumplimiento del plan de salvación del Padre
para toda la humanidad de todos los tiempos y lo aceptemos con todo nuestro corazón, entonces podremos enfrentar los otros errores que plagan nuestra iglesia. Bueno, como ustedes ven allí, la idea de Cristo está siempre presente en los discursos de Strickland. Y eso no gustó. Y no gustó, ¿por qué? Porque ahora están pivotando, ahora están quitando la figura de Cristo y están poniendo la figura del Espíritu Santo, que es algo más maleable. Porque yo supongo, vamos a decir, pensando maquiavélicamente, que el Espíritu Santo es más manejable desde un punto de vista discursivo. Es muy difícil que tú tergiverses las ideas de Cristo porque están en la Biblia y porque son muy claras, extremadamente claras. Ahí en la Biblia está muy clarito, lo lamento por el que no le guste, el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer que tiene como fin procrear hijos. No estoy tan clarito, pero creo que por allí van los lineamientos. Bueno, ya no. No nos sirve ese pensamiento de Cristo plasmado en la Biblia porque nosotros necesitamos avalar el matrimonio no heterosexual. Entonces, si agarramos a Cristo, posiblemente Cristo no nos ayuda a vender la idea. Necesitamos algo más maleable. Bueno, y el Espíritu Santo se le puede manifestar a esta gente en el sínodo diciendo, mira, pero es que eso del matrimonio no heterosexual, eso está perfecto, Dios lo permite y Dios lo avala, avancen. ¿Tú me entiendes? O sea, aquí hay que pensar, mira, piensa mal y acertarás, analiza y llegarás a alguna En conclusión. nuestro mundo, los cuales han sido provocados por un alejamiento de la verdad. En la carta de San Pablo a los Gálatas, él escribe, me maravillo de que tan pronto se aparten del que los llamo por la gracia de Cristo y que pasan a otro evangelio. Y no es que hay otro evangelio, sino es que hay quienes los perturban y pretendan pervertir el evangelio de Cristo. Mensaje muy claro. Hay personas que están tratando de pervertir el evangelio de Cristo. Clarito. Clarito, están tratando de cambiar las bases, las estructuras de la iglesia, están tratando de cambiar las escrituras. Y él lo dice con su cara muy. Pero aun cuando nosotros mismos, un ángel del cielo, les predicase un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anátema. Lo dijimos ya y ahora vuelvo a decirlo. Si alguno les predica un evangelio distinto del que recibieron, sea anátema. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este señor? Si a ustedes les vienen a vender espejitos como en la época de Colón, tengan cuidado. Las escrituras, lo que ustedes les enseñaron de pequeño sobre la religión, eso sigue vigente. Así venga un ángel del cielo. Usted tiene una enseñanza de Cristo y esa tiene que ser su referencia. Él, por supuesto, que no habla tan abiertamente porque me imagino que lo hubiesen despedido más rápido, pero el que quiera escuchar con profundidad ese mensaje, bueno, por lo menos eso es lo que yo estoy entendiendo. Como su padre espiritual, creo que es importante reiterar las siguientes verdades básicas que la Iglesia siempre ha entendido desde tiempos inmemoriales. Dense cuenta nuevamente, él está haciendo referencia a los antiguos, a la historia, a las bases sobre las cuales se construyó la iglesia
a las bases que están presentes en la Biblia. Y enfatizar que la iglesia existe no para redefinir las cuestiones de fe. La iglesia no está para redefinir las cuestiones de fe. ¿Qué les acabo yo de decir? ¿Qué está haciendo el Papa Francisco con el sínodo del sinodal? Redefiniendo la iglesia. Sino para salvaguardar el depósito de la fe, como nos ha sido transmitido por nuestro Señor mismo a través de los apóstoles, los santos y los mártires. Nuevamente recordando la advertencia de San Pablo a los Gálatas, cualquier intento de pervertir el verdadero mensaje del Evangelio debe ser rechazado. Ahí está el mensaje. Cualquier intento de pervertir o de cambiar las enseñanzas del Evangelio y de Cristo deben ser rechazadas. El video es mucho más largo, ustedes pueden buscarlos en esta página de YouTube Católicos para Católicos. Como ustedes pueden ver, los videos que estamos presentando, todos son oficiales. Son páginas cristianas. Aquí no hay una sola referencia que sea alguien tratando de atacar a la Iglesia Católica, tratando de atacar a los cristianos. Son cristianos y católicos opinando sobre este tema. En el caso de Strickland lo dejo aquí, pero creo que ya han logrado ver cuál fue el motivo que justificó la destitución de Strickland. Él simplemente empezó a denunciar lo que estaban discutiendo en ese sínodo, las intenciones, no sé, vamos a decir, yo no sé si decide el Papa porque no lo puedo acusar, pero de alguien dentro del Vaticano que está tratando de redefinir las bases, redefinir las prácticas, las enseñanzas y los valores de la Iglesia Católica en línea con este pensamiento progresista de izquierda, socialista y comunista. No sé, Farah, ¿qué me puedes decir tú? Disculpa que me haya extendido tanto. No hay ningún problema. Aquí estamos aprendiendo pues de todo este tema que es tan fuerte y es duro, es difícil y es extraño, ¿no? Ver que esto también sucede en una institución como la iglesia. Sí. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Esperamos sus comentarios. Les pedimos a los que tal vez son muy católicos o muy cristianos que tengan un poquitico de apertura. Si les interesa profundizar en estos temas, por favor, envíenos sus comentarios y nosotros les vamos a informar, les vamos a enviar todas las fuentes que nosotros utilizamos para poder opinar, para poder presentar estas informaciones y para poder compartir con ustedes. Aquí hay que tratar de ser lo más objetivos posibles, aún tomando en consideración lo que comentó Farah, que estos temas de religiones y algunos de política son muy delicados, pero yo siempre he pensado que eh, el ser humano es inteligente y puede aprender y debe aprender a ser tolerante y escuchar, no a rechazar las opiniones de los demás a priori, sino escuchar con atención y después empezar a buscar bases y elementos sobre los cuales rebatir ese argumento. Eso se ha perdido en el tiempo, Farah. Una de las bases del crecimiento
de la evolución del ser humano tiene que ver con eso, con el tema de la razón. Antes nos guiábamos por la pasión, en algún momento nos guiamos por elementos completamente religiosos, pero llegó un momento que empezamos a guiarnos por la razón, y dentro de la razón están las discusiones con argumentos y contraargumentos. Pero pareciera que lamentablemente nosotros estamos regresando a esos tiempos donde la gente no quiere argumentar, sino que todo es pasional, visceral y sentimental. Entonces ya no hay que ser objetivos, la gente no quiere ser objetiva, sino su verdad es la que ellos tienen, la que se inventan en su cabeza, y así tú le presentes hechos, cifras, números, la verdad es la que ellos se quieren inventar y en la que quieren creer. Entonces, esa era realmente una de las bases de la época industrial y del modernismo, que la razón es la que ha permitido la evolución de la sociedad, del ser humano, de la aparición de las universidades. Y por eso yo apelo a que todos aquellos que quieren enviar un mensaje tal vez negativo, un comentario sobre esto, se tomen el tiempo primero de mirar estos videos, de buscarlos en YouTube, de buscar esos documentos de la sinodal, del sínodo del sinodal, buscar el currículum de Strickland, buscar ese libro sobre el Papa dictador, y buscar información para que tengan con qué argumentar lo que nosotros estamos diciendo. Y por supuesto que si sus argumentos son lo suficientemente sólidos, con sustentos biográficos, históricos, etcétera, yo no tendré ningún momento en asumir que me pudo haber equivocado. Pero bueno, muchas gracias, Farah, tu mensaje. Bueno, que para no dejarnos manipular tenemos que formarnos nuestro criterio propio. Y para formarnos un criterio debemos buscar información, investigar y aprender. Pero para todo eso debemos abrir nuestra mente, estar dispuesto. Y muchas veces algo que es muy difícil de hacer, pero que es necesario para poder evolucionar, debemos cuestionar nuestras propias creencias. No todo lo que se nos ha dicho desde que éramos niños es así. Eh, Cada quien tiene derecho a crearse su propio criterio como personas inteligentes. Todos tenemos acceso a la información y a la educación, y esa es la mejor herramienta que podemos tener. Bueno, entonces nos despedimos por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Por favor, suscríbanse. Si les gustó el programa, pongan su thumb up, su dedo de like, y envíenos sus comentarios. Compartan este contenido. eh, Mientras ustedes más comparten el contenido, mientras más likes nos dan, el algoritmo de YouTube permite que más personas puedan visualizar este contenido, y nos estimulan a nosotros a seguir haciendo este tipo de programas que llevan trabajo, llevan estudios, y tienen un costo para nosotros. Como les dije al comienzo, yo no soy teólogo, no soy experto en derecho canónico, y Farah tampoco, pero ese estímulo, ese interés de informarles a ustedes, de compartir nuestro conocimiento, es el que nos empuja a poder dedicar horas de nuestro día a estudiar, porque por mucho conocimiento que nosotros hayamos acumulado durante el tiempo, nosotros no lo sabemos todo, y sobre todo en estos temas de religión tuvimos que profundizar y leer bastante. Bueno, muchas gracias entonces, y hasta mañana.